Bendiciones, queridos amigos, bienvenidos a el cenáculo del Señor. Siempre es grato poder compartir con ustedes la palabra de Dios, los cantos y las oraciones. Vamos de inmediato entonces a dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Padre amado, te doy gracias por reunirnos nuevamente con mis hermanos y amigos a través de estas pantallas, Señor, y poder comunicarnos contigo, Padre, que es lo más importante. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Padre, por la salud y por tu gran amor. Y en especial quiero darte gracias por la vida de mi primo Humberto, que ha partido de este mundo y ha dejado una huella en sus padres, en su esposa, en sus hijos. Amado Dios, gracias por su vida, por lo que Él hizo en su trabajo, por su confianza, Padre, en sus capacidades y porque en alguna forma también Él pudo conocerte a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor por todos sus beneficios. Amén. Que el Señor bendiga nuestras almas y ahora vamos a presentarle nuestras peticiones. Voy a hacer yo algunas peticiones, las he sacado de nuestra arca de peticiones, he sacado 3 tarjetitas que voy a leer a continuación y luego va a venir un tiempo de silencio para que ustedes también puedan presentar al Señor sus peticiones. También pueden hacerlo como nosotros y tener escritas en tarjetas peticiones a lo largo del tiempo, se van juntando y ustedes pueden ponerlas también allí en su casa, en algún baúl, en un cofre de peticiones para el Señor. Bien. Padre, perdona, Señor, nuestro orgullo. Transfórmanos en cristianos humildes, capaces de amar y aceptar tu gobierno. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, te pedimos por los hermanos del mesón Puerta de las Aguas, por Sarita Muñoz, Juan Núñez, María Georgina Alcaíno, Teresa Jofré, Ana Aguilera, Nora Brante, Anita María González y René Abarca, para que desarrolle su fe y continúen siendo buenos cristianos. Por Jesús. Amén. Y esta petición, que viene escrita en sistema Braille, también dice: Señor, te rogamos por la salud del músico Walter, quien sufre de diabetes. Sí, Padre, te pedimos por este gran amigo, músico, que acostumbra a poner música a poemas de otros amigos poetas. Te rogamos para que tú lo sanes a él y en especial para que lo acerques a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor responda a cada una de las peticiones que ustedes y yo le hemos entregado al Señor. Tengamos la confianza, la fe
de que Él así lo hará, porque Él siempre responde. Siempre Dios responde a nuestras oraciones. Que algunas veces no recibamos con conformidad su voluntad, pero siempre Él hará también su voluntad en lo que le solicitemos. Oro para que Dios le esté bendiciendo a usted en este día y también a su familia. Y ahora vamos a cantar de la Biblia un pequeño fragmento de un salmo, el Salmo 118. Busquen allí ustedes en sus Biblias, Salmos 118, los versículos 15, 16 y 17, que dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Bueno, nosotros no vamos a decir Jah, vamos a decir Jehová. Y vamos a hacer un ligero cambio en la segunda oportunidad que cantemos, allí donde dice voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Nosotros vamos a decir voz de júbilo y de salvación hay hoy en su pueblo. Porque eso es, ¿no es cierto?, las tiendas de los justos. Mi casa es una tienda, su casa es otra tienda, la tienda de los justos de Yahvé son nuestros hogares. Cantemos entonces. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y contaré las obras de Jehová. Voz de júbilo y de salvación hay hoy en su pueblo. Voz de júbilo y de salvación, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y contaré las obras de Jehová. Así es, contaremos las obras del Señor cuando volvamos a esta tierra en el milenio, o contaremos las obras de Jehová en los cielos, allá en la eternidad, a todos nuestros hermanos, los santos del Señor. No moriré, dice, sino que viviré. Amén. Podemos morir físicamente, nuestro cuerpo va a la tierra, pero un día vamos a resucitar de entre los muertos. Y otra cosa, podemos nosotros morir a nuestra antigua vida, morir al pecado, morir a esos malos pensamientos, pero vivimos para Dios, resucitamos a una nueva vida en Cristo. Así es, hermoso canto hemos hecho para el Señor y ahora vamos a leer la palabra de Dios como lo hacemos siempre hasta ahora en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 3, desde el verso 22
al verso 30, que dice así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El Señor bendiga esta hermosa palabra que hoy nos entrega a nosotros y que nos invita a imitar a ese Juan el Bautista que ante la superioridad espiritual de Jesús, él optó por menguar, por descender. Fue humilde, no vanidoso, no orgulloso, ni se aferró a lo que él tenía o a lo que le había Dios entregado, como a veces nos aferramos a un cargo, nos aferramos a un ministerio, nos aferramos a una idea, a algo que nos hace aparentemente grandes y no somos humildes. Pasamos a ser personas egocéntricas, centrados en nosotros mismos, personas también egoístas, que no queremos compartir con otros, personas egoístas porque nos amamos a nosotros mismos. Pero veamos rápidamente el texto completo de lo que hoy hemos leído. Dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí la escena se mueve hacia el interior de Judea, hacia el campo, podríamos decir. Y dice también que iban, así como Juan el Bautista bautizaba, también iba a bautizar Jesús con sus discípulos. Pero podemos aclarar muy bien este punto si nos adelantamos un poquito y leemos en el capítulo 4 de Juan, el verso 2, que dice, ahí al frente dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces Jesús les hablaba, los exhortaba a la gente, pero él no bautizaba, sino que los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. El verso 23 dice: Juan bautizaba también en Enón. Enón significa fuentes, o es parecido a la palabra fuentes, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. A un lugar cercano a donde estaba Jesús, también estaba bautizando Juan el Bautista, porque Juan, dice, no había sido aún encarcelado. Eso dice el verso 24, nos aclara algo que no comenta Mateo ni Marcos, lo comenta aquí el apóstol Juan. Dice que Juan no había sido aún encarcelado cuando Jesús estaba todavía allí bautizando. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Esto nos recuerda también un versículo anterior en el capítulo 2, ahí en las bodas de Caná, como en el verso 6 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Entonces,
Era algo importante para los judíos, la purificación, este rito de la purificación. Y resulta que aquí había dos rabíes, Juan y Jesús, que estaban haciendo este rito de purificación allí en el río. Entonces había una discusión sobre el tema. ¿Qué autoridad tenían ellos para hacerlo? Si era válido eso que estaban haciendo. Una discusión también que suele darse mucho en los tiempos actuales. Si es lícito que alguien esté predicando la palabra de Dios. Si es lícito que alguien bautice. Si es lícito que alguien dirija un grupo de personas cristianas. Si es lícito que alguien haga algo relacionado con el Señor. La respuesta de Juan es muy certera, muy clara. Dice en el verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Había cierto celo de parte de los discípulos de Juan en cuanto a que Jesús estaba bautizando también y andaba con sus propios discípulos. Incluso algunos discípulos de Juan ya se habían pasado al discipulado de Jesús. Entonces, ellos tenían en su corazón esa lucha. ¿Será correcto, será verdadero ese Jesús que se ha llevado a alguno de nuestros hermanos y que también está haciendo lo que hace nuestro rabí Juan? Esos celos se mantienen lamentablemente muchas veces en la iglesia. Esos celos que son propios del mundo en realidad, de corazones que no han sido transformados. No debemos tener ese celo por las almas de ese modo. Nuestro celo debe ser por la salvación de las almas y por la edificación de las almas, para que todos puedan entrar y desarrollarse dentro del reino de Dios. No sintamos celos por nuestra congregación, por nuestra iglesia, por nuestra denominación. Mejor sintamos celos por el reino de Dios, que abarca a toda la iglesia, a todas las iglesias, a todas las denominaciones. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Miren ustedes qué humildad y qué claridad tenía el Bautista. Él ya les había dicho, no les dije yo antes que yo no soy el Cristo, sino que soy solamente un enviado delante de él. Juan el Bautista tenía muy claro cuál era su ministerio. Era ser un precursor, preparar el ministerio del Mesías. Y eso también es cada cristiano que anuncia la palabra del Señor. Es solamente un pequeño adelantado que habla acerca del Señor y que a nadie convierte, a nadie convence. Quizás podría convencer a alguien, pero eso no es convertir, es convencer. Lo importante es la conversión de las almas. Y esa conversión no la produce el pastor, no la produce el evangelista, no la produce el sacerdote, no la produce el discípulo, el cristiano, la produce el Espíritu Santo. Es el Señor el que convierte las almas. Es Cristo el que llama y el que transforma y el que envía. Así es que el que tiene la esposa, dice Juan el Bautista, es el esposo. La esposa es la iglesia. La esposa es la obra de Dios. ¿Y quien la tiene? Es el esposo, es Cristo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él se considera el amigo del esposo. Es como en una ceremonia de bodas. En esa época era el padrino,
así diríamos ahora, el que organiza la fiesta de bodas allí, sobre todo en Galilea, eran las costumbres de ellos. Entonces, el padrino era el que organizaba la boda, pero el que tiene a la esposa, el que tiene a la novia, es el novio. Y el padrino solamente se alegra de que el novio esté contento y esté tan gustoso de casarse con esa hermosa novia, gustoso de compartir el resto de su vida con esa mujer. Cristo está contento de tener su novia aquí en la tierra, parte aquí en la tierra y una gran parte en los cielos, esperando las bodas del Cordero. Y finaliza el texto que hoy hemos leído con el comentario que le hacía a un principio: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Sí, queridos hermanos y hermanas, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo sea el notorio, el importante, la figura trascendental en la predicación de la palabra, en el ministerio, en el testimonio que usted dé, que es Cristo quien ha hecho todas esas maravillas en su vida. Exaltar a Jesucristo y no exaltarse a uno mismo. Por cierto que hay grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios que podemos admirar e incluso seguir, pero hay uno que está por sobre todos ellos y ellas, y que es ese hombre, ese Dios llamado Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Vamos ahora a recibir la bendición de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. El Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad aquí en el cenáculo del Señor.